Todo comenzó con un simple zumbido, como un leve murmullo en la distancia. No le di importancia al principio. Tal vez era el viento, o el sonido de algún electrodoméstico que se descomponía. Pero el ruido no se detenía. Era constante, como si intentara llamar mi atención, aunque no lograba identificar su fuente. Pronto, el zumbido se convirtió en algo más, algo mucho peor. Fue durante una de esas noches cuando mi mente comenzó a traicionarme. Estaba tumbado en mi cama, los párpados pesados pero incapaz de dormir. El zumbido seguía allí, incesante. Cerré los ojos y, en cuanto lo hice, la sensación de vacío me envolvió. No sé cómo explicarlo, pero sentí que el aire en la habitación se había vuelto denso, sofocante. Algo no estaba bien. Abrí los ojos de golpe y me encontré en un lugar completamente distinto. No era mi cuarto, no era mi casa. Estaba en una habitación oscura, pequeña, con paredes que parecían ser de piedra. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y a algo podrido, como si hubiera algo muerto escondido en algún lugar cercano. Al principio, no entendía qué estaba pasando. Pensé que tal vez había despertado, que estaba caminando dormido, pero eso no explicaba cómo había terminado allí. Intenté moverme, pero mis piernas estaban rígidas, como si el miedo mismo me hubiera paralizado. Fue entonces cuando lo escuché. No era el zumbido de antes, sino un susurro suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. No entendía lo que decía, pero las palabras resonaban en mi cabeza, reverberando en mi cráneo como una maldición. Era como si la voz estuviera hablando directamente a mi cerebro, ignorando completamente mis oídos. Di un paso adelante, y el eco de mis pies resonó en el suelo de piedra, amplificándose como si estuviera en una caverna profunda. El susurro se hizo más fuerte. Sentí la necesidad de seguirlo, como si algo me empujara a avanzar hacia el origen del sonido. Cada paso que daba me acercaba más a una puerta al final de la habitación. Era una puerta de madera vieja, carcomida, con bisagras oxidadas que parecían estar a punto de caerse. Extendí la mano hacia la manija, pero me detuve. El susurro se transformó en una risa baja, una carcajada que no parecía humana. Era más como el crujido de huesos quebrándose, una mezcla de dolor y deleite. De alguna manera, esa risa estaba dentro de mí. No podía escapar de ella, no importaba cuánto intentara. Con un temblor en las manos, finalmente giré la manija y empujé la puerta. Al otro lado, el mundo cambió por completo. Ya no estaba en una habitación. Ahora me encontraba en un largo corredor, iluminado tenuemente por una serie de velas que parpadeaban como si estuvieran a punto de extinguirse. Las paredes, cubiertas de grietas, parecían latir, moverse al ritmo de una respiración invisible. El suelo bajo mis pies se sentía como carne, blando y caliente, pero no podía detenerme. Algo me arrastraba hacia adelante, algo más allá de mi comprensión. El zumbido había regresado, mezclado ahora con los susurros y las risas. Eran constantes, llenando cada rincón del corredor, retorciéndose en el aire como una serpiente invisible. Pero no estaba solo. A lo lejos, al final del pasillo, había una figura. No pude distinguirla claramente al principio, pero conforme me acercaba, su forma se hizo más evidente. Era una mujer. Al menos, eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja, el cabello cubriendo su rostro. Algo en su postura me aterrorizó. No debía acercarme, lo sabía, pero no tenía control sobre mis movimientos. Mis pies continuaban avanzando, como si fueran guiados por una fuerza ajena a mi voluntad. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para verla de cerca, sentí el frío en el aire. Era un frío que penetraba hasta los huesos, un frío que no pertenecía a este mundo. De repente, levantó la cabeza y vi su rostro. No era un rostro humano. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, que absorbían la luz a su alrededor. Su boca era una mueca grotesca, una sonrisa que se extendía demasiado hacia los lados, como si su piel estuviera a punto de desgarrarse. No emitía sonido, pero su boca se movía, formando palabras que no podía entender. El zumbido y los susurros aumentaron de intensidad, como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis piernas temblaban, pero no respondían. La mujer, o lo que fuera, dio un paso hacia mí,
su cuerpo moviéndose de manera antinatural, como si sus huesos no estuvieran alineados correctamente. Su brazo se extendió, y pude ver que sus dedos eran largos y afilados, con uñas que parecían garras. Sabía que si me tocaba, algo terrible sucedería. Lo sabía, pero no podía moverme. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue inmediato, abrupto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. La mujer dejó de moverse, su cuerpo se congeló en el aire. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos, pero el resto del mundo estaba sumido en un vacío absoluto. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. El zumbido, los susurros, la risa, todo se volvió interno. Ya no provenían del mundo exterior. Estaban en mi cabeza, retumbando en mi cráneo, martillando mis pensamientos con una fuerza que no podía soportar. Sentí como si mi mente estuviera siendo rasgada en pedazos, desgarrada por manos invisibles que querían destruirme desde dentro. La mujer se desvaneció en el aire, pero su presencia permanecía. Sentía su sombra en mi mente, un eco constante de lo que había visto. Cuando desperté, ya no estaba en la cama. Estaba en el suelo, acurrucado en una esquina de la habitación, con las manos sobre los oídos, intentando bloquear el sonido que seguía resonando en mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente me atreví a moverme, el mundo se sentía diferente. Había algo en el aire, una pesadez que no podía explicar. Desde entonces, el zumbido ha permanecido. No puedo deshacerme de él. Es un recordatorio constante de lo que vi, de lo que experimenté en ese lugar. Los susurros vienen y van, pero siempre están ahí, acechando en los bordes de mi conciencia, esperando el momento adecuado para volver a atraparme. A veces, cuando cierro los ojos, veo el rostro de la mujer, con esos ojos vacíos y esa sonrisa espantosa. He tratado de mantenerme despierto, de evitar el sueño a toda costa, pero el cansancio es demasiado, y cada vez que cierro los ojos, aunque sea por un segundo, sé que regresaré a ese corredor, que la mujer me estará esperando, y que algún día no despertaré. No estoy seguro de cuándo comenzó, ni siquiera si fue en realidad un sueño. Tal vez siempre ha estado ahí, oculto, latente, esperando el momento adecuado para surgir y devorarme. Al principio, era solo un fragmento, una visión fugaz que apenas duraba unos segundos, pero esos segundos eran suficientes para dejarme temblando cuando despertaba. Con el tiempo, lo que antes era una breve imagen empezó a extenderse, cada vez más largo, cada vez más real, como si algo se estuviera desplegando en mi mente, tomando forma en las sombras más oscuras de mis pensamientos. La primera vez que lo soñé, fue breve, pero el impacto fue inmediato. Estaba en el fondo de un pozo. No había luz, salvo una pequeña rendija que venía de lo alto, tan lejana que apenas iluminaba mi entorno. El aire estaba viciado, húmedo, como si hubiera estado atrapado en ese lugar por siglos. Pude oír el goteo constante de agua desde algún lugar, el eco reverberando en las paredes de piedra que me rodeaban. Pero no estaba solo. Sabía que había algo más ahí abajo conmigo. No lo vi en esa primera ocasión, pero lo sentí. Era una presencia, un peso aplastante en el aire, una sombra que parecía moverse entre las sombras. No podía verla, pero la sabía cerca. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intenté moverme, me di cuenta de que mis pies estaban atrapados. Al mirar hacia abajo, descubrí que el suelo no era sólido. Era como una especie de barro espeso, una sustancia oscura que se adhería a mis piernas y me hundía lentamente en el abismo. Desperté antes de que pudiera hundirme del todo, empapado en sudor, el corazón golpeando frenéticamente contra mi pecho. Me senté en la cama, con la respiración entrecortada, intentando convencerme de que solo había sido un sueño. Pero incluso mientras me repetía esas palabras, sabía que algo en ese lugar era real. Lo sentía. Era como si una pequeña parte de mi mente hubiera quedado atrapada allí abajo, en ese pozo oscuro y húmedo. A lo largo de las semanas siguientes, el sueño comenzó a evolucionar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese pozo, pero cada vez era más difícil escapar. Al principio,
Siempre despertaba antes de hundirme por completo, pero con el tiempo, el sueño se prolongaba. El barro oscuro me llegaba más arriba, cubriendo mis piernas, luego mi torso, hasta que finalmente me envolvía por completo. Cuando el barro alcanzaba mi rostro, siempre sentía la misma cosa, la presencia. La segunda vez que lo vi con claridad, fue cuando comprendí que ya no era solo un sueño. Estaba atrapado en esa oscuridad, el barro cubriéndome hasta el cuello, y entonces lo vi. Al principio, parecía una sombra, algo que se movía lentamente por las paredes del pozo, como si estuviera explorando, buscando algo. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta, sofocada por el miedo y la presión del barro que me rodeaba. La sombra se acercó lentamente, serpenteando por las paredes, tomando forma frente a mí. No tenía un cuerpo real, no en el sentido que conocemos, pero había algo en su forma que me resultaba vagamente familiar, como si hubiera visto esa figura antes en alguna parte, en algún rincón oscuro de mi memoria. Era alta, pero encorvada, con brazos largos y delgados que colgaban a su lado. Su rostro era una masa oscura, indistinta, sin rasgos definidos, pero sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, que parecían absorber toda la luz que quedaba en el pozo. Sentí que me observaba, no solo a mí, sino a todo lo que era. No miraba mi cuerpo, miraba más allá de eso, a mi mente, a mis pensamientos, a todo lo que me constituía. Y entonces, habló, no con palabras, sino con un susurro que reverberaba en mi cabeza como una marea oscura, una corriente que arrastraba mis pensamientos en direcciones que no podía controlar. «Siempre has estado aquí», dijo la voz, aunque en realidad no fue una voz. Era más bien un pensamiento que brotaba de lo más profundo de mi subconsciente, una idea que siempre había estado ahí, enterrada bajo capas de negación y miedo. «Este es tu lugar. Aquí es donde perteneces». Quise gritar, pero el barro ya cubría mi boca. No podía respirar, no podía moverme. Solo podía sentir como esa cosa, esa sombra, se deslizaba sobre mí, envolviéndome con sus largos brazos, susurrando en mi mente. Era como si intentara convencerme, como si quisiera hacerme creer que lo que decía era cierto. Y lo peor es que, en lo más profundo de mí, comencé a creerlo. Desperté en la oscuridad, pero no en mi habitación. Estaba de pie en medio de un pasillo largo y estrecho, con paredes que parecían moverse, respirar. El aire estaba cargado, espeso, y el mismo susurro que había oído en el pozo resonaba aquí, a mi alrededor. El pasillo no tenía fin, se extendía hacia adelante en una negrura infinita, pero no había escapatoria. No podía volver atrás. El suelo bajo mis pies no era sólido. Era el mismo barro oscuro del pozo, aunque esta vez no me atrapaba. Al menos no todavía. Caminé, o más bien, fui arrastrado hacia adelante, como si algo me guiara. Las paredes se estrechaban a medida que avanzaba, hasta que apenas podía moverme. El susurro se hizo más fuerte, pero ahora podía distinguir palabras entre el caos. «Estás tan cerca», decían las voces. «Solo un poco más. Ven con nosotros». Había una puerta al final del pasillo, una puerta que apenas se distinguía en la penumbra. No sé por qué, pero sentí que debía abrirla, que lo que estaba del otro lado era lo que había estado buscando, aunque no sabía qué era. Cuando finalmente la alcancé, mis manos temblaban. Giré la manija, y la puerta se abrió con un crujido ensordecedor. Lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. No era una habitación, ni siquiera otro pasillo. Era el pozo, pero no como lo había visto antes. Esta vez, el pozo era infinito, una vasta extensión de oscuridad que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. Y en el fondo, lo vi, no la sombra, sino lo que la sombra realmente era, una masa informe, una entidad que no podía ser comprendida por la mente humana. Era la oscuridad misma, el vacío que lo consume todo, el fin de todo lo que existe. Y supe, en ese momento, que no había escape. Siempre había estado allí. Siempre había pertenecido a ese lugar. El susurro se hizo ensordecedor, pero esta vez no intentó convencerme. Ya lo había logrado.
Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Una sensación de incomodidad cada vez que cerraba los ojos, un zumbido lejano que parecía brotar desde el fondo de mi propio cerebro. Los días pasaban sin que pudiera definir qué estaba mal. El sueño llegaba a trompicones, como si mi mente ya no supiera cómo dejarme descansar. El tiempo dejó de tener sentido. La primera vez que lo soñé no supe que era un sueño. Todo era demasiado real. La humedad en el aire, el crujido de la madera bajo mis pies, y ese sonido, una especie de eco constante, como si algo estuviera rasgando la realidad a lo lejos, pero siempre fuera de mi alcance. Caminaba por un bosque que no reconocía, un lugar que parecía ser tanto un bosque como una prisión. Los árboles eran altos, pero sus ramas no se movían con el viento. El cielo, aunque oscuro, no tenía estrellas. Todo estaba cubierto por una neblina espesa que lo devoraba todo. Me sentía observado. Sabía que algo me estaba siguiendo, pero nunca pude verlo. Solo podía sentir su presencia, densa y pesada, como una mano invisible que apretaba mi pecho. Me acerqué a una casa que surgía de entre los árboles. Sus paredes estaban cubiertas de enredaderas marchitas. En cuanto crucé el umbral, el aire se volvió sofocante. Todo el interior de la casa parecía moverse, respirar como si fuera un organismo vivo. El silencio que lo cubría todo era aplastante, como si el propio espacio estuviera al borde del colapso. En ese primer sueño, la casa estaba vacía, pero no fue así en las siguientes noches. La segunda vez que soñé con la casa, algo me esperaba. En una esquina del pasillo, apenas visible bajo la penumbra, había una figura encorvada. No podía verla bien, pero su forma era antinatural, como si su cuerpo no supiera cómo existir en esa realidad. Sentía que me observaba, aunque no tenía rostro, solo una sombra donde debería estar su cabeza. Y entonces escuché su voz. No venía de ella, sino de todas partes. Era una susurrante cacofonía de palabras que no entendía, que no tenían sentido. Corrí, o al menos lo intenté. El pasillo se alargaba ante mí, retorciéndose como una serpiente infinita. No había escapatoria. Las paredes comenzaron a cerrarse, estrechando el espacio hasta que apenas podía moverme. La figura encorvada avanzaba lentamente. Su sombra se extendía sobre las paredes, consumiendo todo a su paso. Desperté justo antes de que me tocara. Ese sueño se repitió, noche tras noche, siempre igual pero ligeramente distinto. A veces la figura estaba más cerca, otras veces la casa parecía más viva, con sus paredes latiendo al ritmo de un corazón invisible. A veces, escuchaba risas, pero no eran risas humanas, eran como los ecos de algo monstruoso y deforme, burla pura que penetraba en mi mente como un veneno. Pronto, la línea entre sueño y realidad empezó a desvanecerse. Comencé a ver la casa incluso cuando estaba despierto. Caminaba por mi apartamento y, por un momento, el aire se volvía denso, las paredes crujían, y podía oler esa humedad asfixiante. En el espejo, por el rabillo del ojo, veía la sombra de la figura encorvada observándome. No estaba en mi cabeza, lo sabía. Algo había traspasado el umbral entre mi mente y el mundo real. Fue en uno de esos sueños recurrentes que las cosas cambiaron de verdad. Esta vez, cuando llegué a la casa, la puerta no estaba abierta. Tuve que empujarla, y el crujido que hizo fue como el de un ataúd siendo abierto después de siglos. El interior estaba más oscuro que nunca, y la figura encorvada ya no estaba en la esquina. Caminé por el pasillo, esperando el momento en que las paredes comenzaran a cerrarse, pero no lo hicieron. En cambio, llegué a una habitación que nunca antes había visto. Dentro de la habitación, una gran ventana mostraba el exterior. Pude ver los árboles retorciéndose bajo la neblina, sus ramas deformándose en formas grotescas. Pero lo peor era el espejo. Cubría toda una pared y reflejaba no solo la habitación, sino algo más. No podía verlo claramente, pero detrás de mi reflejo, algo se movía. Algo que no debería estar allí. Me acerqué al espejo, mi reflejo seguía mis movimientos, pero la sombra detrás de mí no. Estaba en su propio mundo, siguiendo sus propias reglas. Cuando finalmente me di cuenta de que ya era demasiado tarde. No era solo una sombra, era yo, pero no como soy. Era una versión rota, distorsionada, algo sacado de una pesadilla. Su sonrisa era demasiado amplia,
sus ojos demasiado negros. Y entonces lo entendí. No era un sueño. Nunca lo había sido. Desde esa noche, el reflejo me sigue a todas partes. No puedo escapar de él. Cuando cierro los ojos, lo veo esperándome en cada sombra, en cada espejo, en cada rincón de mi mente. Está ahí, esperando el momento perfecto para tomar lo que le pertenece. Porque no soy yo quien sueña con la casa. Es la casa la que sueña conmigo.